Voy a pedirles que me acompañen en sus Biblias al segundo libro de Reyes. El día de hoy, hermanos, vamos a estar leyendo varios pasajes de la Escritura. Prácticamente todos ellos se encuentran en el libro de Crónicas y en el libro de Reyes, así que yo les pido de favor que los tengan ahí a la mano. Vamos a estar analizando el segundo libro de Reyes y el segundo libro de Crónicas. Vamos a estar intercambiando, vamos a estar intercalando y vamos a aprender algunas cosas muy interesantes, muy bonitas. Para las personas que nos visitan el día de hoy, estamos estudiando en esta iglesia una serie de predicaciones que se llama Hombres y Mujeres de Oración. Hasta hoy hemos podido estudiar la vida, más que la vida en general, la vida de oración de 20 personas, 20 hombres y 20 mujeres. El día de hoy vamos a estudiar el tema número 21 que se llama la oración de Ezequías. Para aquellos hermanos que toman nota, el título de la predicación de esta tarde se llama La oración de Ezequías. Déjenme decirles, hermanos, que quiero recomendarles ampliamente, no solamente la lectura de la Biblia, quiero recomendarles ampliamente que lean en sus casas la vida de los reyes, porque la vida de cada uno de ellos realmente es impresionante, es de gran bendición, es de gran actualidad. Hoy, hermanos, anhelaba que llegara el día en que pudiéramos hablar acerca de Ezequías, porque la vida de Ezequías, hermanos, es una vida de mucha actualidad. Déjenme decirles, hermanos, que dice la Biblia, dice la palabra de Dios que Ezequías era un hombre, un muchacho, un joven, que tenía tan solo 25 años cuando Dios le dio el privilegio de ser rey de su pueblo. Pero también dice la Biblia que fueron 29 años en total los cuales este hombre pudo gobernar a su pueblo. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que Ezequías fue un hombre que logró desarrollar una fe tan grande, tan impresionante. Tuvo una vida de oración tan hermosa que prácticamente, hermanos, la totalidad de su vida se le distingue como un hombre de fe, como un hombre de oración. A través de la vida de Ezequías vamos a aprender algo muy importante. Vamos a aprender cómo cada ser humano puede de manera distinta y diferente acercarse al mismo Dios a través del mismo canal que se llama oración, y sin embargo Dios nos va a responder a todos de una manera particular y específica. Déjenme decirles una cosa, hasta ahorita en ninguno de los 20 temas que hemos estudiado hemos encontrado a alguien como Ezequías. Y vaya que hemos hablado de grandes hombres y de una mujer, por cierto. Hasta ahorita no hemos encontrado ninguna respuesta a la oración como la encontramos en la vida de Ezequías. Ninguna. A pesar de que la semana pasada hablé de una de las oraciones más impresionantes que hay en la Biblia, como es la oración de Jabes, no encontramos una respuesta tan particular, tan específica, tan determinada como la que nosotros, hermanos, vamos a encontrar el día de hoy. Y eso es porque Ezequías fue un hombre que realmente llegó a destacar en el temor de Dios por su fe y por su vida de oración. Punto número 1. ¿Quién fue? Vamos a ver a grosso modo, hermanos, quién fue Ezequías para ubicarnos un poquito en contexto. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 18. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículos 1 al 6. Hermanos, ¿qué significa el nombre de Ezequías? ¿Se han dado cuenta que prácticamente la mayoría de los nombres que la Biblia utiliza, ya sea particularmente en hombres, aunque también en mujeres, tienen un significado que está relacionado con Dios? ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Alguien sabe qué significa el nombre Ezequías? El nombre Ezequías es un nombre que significa Dios es mi fuerza o Jehová es mi fuerza. Es decir, el nombre de Ezequías da la idea de quién o en qué creía o depositaba, hermanos, su confianza. Él nos va a enseñar que todo lo que él hacía dependía de una fuerza más grande que él, de una inteligencia, una sabiduría más grande que él, y que esa fuerza, hermanos, y esa sabiduría era Dios. El nombre Ezequías significa Jehová es mi fuerza, porque quiero pensar que los padres de Ezequías, a diferencia del de Jabes, entendieron una cosa. Entendieron que si ponían a Dios como su fuerza, entonces prácticamente las pruebas de la vida iban a poder superarse y sobrellevarse con ese Dios que da fuerza.
¿Quién fue Ezequías? Primero que nada, dice la palabra de Dios que fue un hombre que reparó y limpió la casa de Dios. Dice así la palabra de Dios. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová prescritos a Moisés. ¿Quién fue, hermanos, Ezequías? Ahora sí, pónganle una separación allí al segundo libro de Reyes y acompáñenme a segundo de Crónicas, capítulo 29, versículos 3 al 5, que es el que por error leí primero. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 3 al versículo 5. Ya el pasaje que acabamos de leer, hermanos, a grosso modo, nos da algunos aspectos o algunas características de la persona o del carácter de este hombre, hermanos, llamado Ezequías. Pero más específicamente, Crónicas nos dice que fue un hombre que reparó y que limpió el templo. Hermanos, dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental, y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario inmundicia. Hermanos, ¿cuánto tiempo, según este pasaje que acabamos de leer, cuánto tiempo esperó Ezequías para empezar a actuar a favor de las cosas de Dios? Luego, ¿sí se dan cuenta? Dice la palabra de Dios que en el primer año, en el primer mes. Es decir, Ezequías fue un hombre que tan pronto tuvo la oportunidad de tomar las riendas de un pueblo, lo primero que él hizo es, hermanos, ¿no les parece increíble que un pueblo que decía adorar a Dios tenía en ruinas el templo? Hermanos, para ustedes y para mí, sinceramente, el templo no tiene la misma significancia que tenía para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, es un pueblo teocrático, es decir, gobernado por Dios, aunque había un hombre, realmente el rey era Dios. El pueblo era un símbolo nacional de su misma existencia. El templo, hermanos, era el lugar principal de reunión, de atracción, de adoración, hermanos, para una nación. De tal manera que si el templo estaba en excelentes condiciones, significaba que ese pueblo iba por un buen camino. Pero si ese templo, hermanos, era un lugar completamente descuidado y en ruinas, entonces implicaba que la vida espiritual y por tanto económica, física y social de ese pueblo estaba igual, estaba en ruinas. Y Ezequías, hermanos, llega al trono y él toma la decisión de hacer algo, de abrir esa casa de Dios para honrar al Dios que está allí. Él estaba teniendo una oportunidad que no tenía antes. Hermanos, las personas que estamos aquí, los jóvenes y las señoritas que están aquí, las personas adultas que estamos aquí, cada día de nuestra vida, a diferencia de Ezequías, recibimos de Dios la oportunidad de tomar las riendas de algo. Muchas veces es de nuestra vida, muchas veces es de nuestro matrimonio, muchas veces es de algo en particular. Y lo primero que Dios espera es que nosotros nos acerquemos a su casa. A lo mejor en este caso no hay un templo para reparar, pero el templo significa Dios. Significa creer en Dios, significa la existencia de Dios y por lo tanto acercarnos a la casa de Dios. Juan, no sabes cuánto he orado por ti. Hoy tú tienes una oportunidad. Hermanos, cada uno de los que estamos aquí tenemos una oportunidad. Piensa que hoy es la primera vez de tu vida en la que Dios te dice: tú puedes tomar las riendas de tu casa y de tu vida. Lo puedes hacer conmigo o lo puedes hacer con tus fuerzas. ¿Cómo quieres hacerlo? Ezequías dijo: Jehová es mi fuerza. Y lo primero que yo voy a hacer es permitir que Dios sea la persona más importante en mi vida, para que lo que yo haga o lo que yo logre, ¿sí?, sea no solamente bendecido por Dios, sino que yo pueda alcanzar el éxito.
Hermanos, Dios no quiere que seamos fracasados. Dios quiere que seamos personas exitosas. Ahora, el éxito de Dios no es semejante al éxito del mundo. En el mundo el éxito es dinero, es fama, son bienes materiales, son posesiones. En Dios el éxito es paz, es estabilidad, es confianza, es certidumbre, es esperanza, es gozo. Aun cuando lo que acabo de mencionar no se tiene. Porque hay personas que tienen lo que acabo de mencionar, pero no tienen la paz de Dios. No tienen tranquilidad en su corazón, no tienen gozo. Hermanos, 2. ¿Quién era Ezequías? No solamente fue el hombre que reparó y limpió el templo que su pueblo había descuidado, porque a lo mejor tu familia ha descuidado la comunión con Dios. Sé tú quien lo haga. Sé tú quien tome la iniciativa. Sé tú quien dirija a la familia y le diga: a partir de ahora vamos a levantar aquello que está en ruinas en nuestra casa y vamos a edificarlo. Pero 2, también fue un hombre que erradicó la idolatría. Leímos en Reyes que él quitó los lugares altos y que quebró las imágenes y que cortó los símbolos de acera. Pero allí en Crónicas, donde ustedes están, busquen 2 de Crónicas, capítulo 31, versículo 1. Amador, qué bueno que llegaste, Amador, qué bendición. 2 de Crónicas, capítulo 31, versículo 1. Vamos a ver lo que dice, hermanos, la palabra de Dios. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés, hasta que dice la palabra de Dios, hasta acabarlo todo. ¿Eso qué significa? Significa que a pesar de que otros reyes habían iniciado transformaciones, habían logrado acabar con todo, ¿no? Porque los seres humanos somos así. Hermanos, ¿algún día han tomado la decisión o hemos tomado la decisión de hacer una limpieza general en la casa? ¿Algún día alguien ha dicho: voy a limpiar mi casa ahora sí? Y entonces te doblan las mangas, ¿verdad? Si son hermanas, te pones el delantal y los hermanos pues apoyamos allí y escombramos y sacamos no sé dónde cabían tantas cosas, caray, de veras. Ok, vamos a tirarlas. Híjole, pero es que este nos puede servir. Es que este a lo mejor lo voy a ocupar. Es que esta otra es el que me regaló mi abuelito. Y todo aquello que sacamos, terminamos guardándolo. Oye, nos hace falta un mueble para acomodar todo esto. O sea, todavía, ¿a poco no? Eso pasa muchas veces en la vida espiritual. Muchas veces en la vida espiritual queremos acabar con la idolatría. Queremos acabar con aquello que nos estorba para no acercarnos a Dios. Pero ¿qué terminamos haciendo? Volviendo a lo mismo, a las viejas costumbres. Ahora sí voy a leer. Ahora sí, es más, hasta me voy a comprar una Biblia, o me voy a descargar una Biblia y la voy a tener en mi cabecera porque ahora sí voy a leer la palabra de Dios. Y lo haces 1 día, 2 días, 3 días, pero después quieres acomodar una cosa y ay, no estorba todo esto que está aquí, caray. A ver, pásame para acá y lo pones. Y regresamos exactamente a lo mismo. Pero cuando llegó Ezequías, él dio una instrucción. Y la instrucción, hermanos, es que se acabara con todo. Porque si no se acababa con todo, entonces no se iba a poder avanzar. Dice, después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. La vida cristiana va a avanzar, no solamente hasta que Jehová sea nuestra fuerza, hermanos, hasta que decidamos acabar con todo aquello que de veras estorba. A veces duele, hermanos, a veces duele sacar lo que estorba en la casa, lo que está ahí amontonado y tirarlo. Por eso no hay que pensarlo demasiado. Sácalo y tíralo. Porque si no, lo vas a volver a guardar. Y lo mismo pasa con los hábitos, con los pensamientos, con las costumbres, con las ideas, con los pensamientos. Hasta que yo no saque por completo de mi cabeza aquello que me estorba para que mi familia adore a Dios, no voy a poder hacerlo de manera plena. 3, destruyó un ídolo, hermanos, que tenía años, cientos de años. El problema es que ese ídolo no nació como ídolo. Dice la palabra de Dios, no lo busquen, en el libro de Números, que cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, en virtud de su rebeldía,
Jehová el Señor mandó serpientes ardientes. Las serpientes ardientes empezaron a morder a los israelitas que estaban en el desierto y empezaron a morir por grandes cantidades. Jehová el Señor le dice a Moisés: edifica un asta, una serpiente alrededor, colócala en un lugar a la vista, y cuando el pueblo voltee y vea esa serpiente, va a sanar. Dios no está creando un ídolo, no está llevando a su pueblo a adorar a un ídolo. Él está creando una imagen visible del pecado que ellos habían cometido. Al ver la serpiente, lo que ellos tenían que decir es: esas serpientes están aquí por mi culpa. Porque yo, en lugar de buscar a Dios, busqué ídolos. En lugar de confiar en Dios, confié en mí. Y por eso ahora estoy muriendo. Pero al yo verlo y reconocer que la culpa es mía, porque a los seres humanos, ¿cómo nos gusta echarle la culpa a los demás? Es que yo soy esto por culpa de mis padres. Yo soy esto por culpa de mis hermanos. Soy esto por culpa de mi marido. Soy esto por culpa de la iglesia. No, lo que tú eres y lo que yo soy es por culpa mía y tuya. Porque cada uno decide ser lo que es. Y Dios les dice: cada uno, cuando recuerde que es lo que es por su culpa y se arrepienta, yo le voy a perdonar y le voy a dar la vida. Y que efectivamente ese pueblo ve el asta con la serpiente, empiezan a vivir. ¿Y qué creen que hacen, hermanos? Lo que hacemos los seres humanos. Porque si una imagen de Cristo se aparece en el árbol que está allá enfrente, ¿saben qué va a pasar mañana? Va a haber veladoras prendidas y va a haber gente allí rezando. Porque así es el ser humano. Es muy dado a adorar las cosas irreales e inanimadas. Y el ser humano y el pueblo de Israel cometió un grave error. Durante cientos de años, en lugar de destruir esa asta, la empezaron a adorar, hermanos, como a un ídolo. ¿Qué no había habido reyes antiguamente? Ya lo sabía. Pero probablemente estaba tan guardada, porque a veces eso hacemos con nuestras faltas, con nuestros pecados, las guardamos. No queremos que nadie se entere, que nadie lo vea, pero allí está en mi casa. Vengo al templo y leo la Biblia, pero allí en mi casa, en lo oscurito, tengo otras cosas, hago otras cosas que nadie sabe, que nadie ve. Pero cuando el rey Ezequías manda limpiar el templo, aparece esa imagen, esa asta, y dice: destrúyenla, acaben con ella. ¿Qué está haciendo aquí? 4. ¿Quién fue Ezequías? Fue un hombre que confió plenamente en Jehová. Porque dice la Biblia que él puso en Jehová su esperanza, que no se apartó de él. Ahora, hermanos, ¿qué es la esperanza? Es predicación, pero me gustaría escuchar un par de opiniones. ¿Qué es la esperanza? No, ¿quién es esperanza? ¿Qué es la esperanza? Hermana Ana, usted tiene como que cara de querer decir. Para usted, ¿qué es la esperanza? Pues es tener la creencia. Ajá. Que Dios me ha prometido. Sí. ¿Claudia? Tener la certeza de algo que va a venir. Esperanza es ilusión, es deseo, es ánimo, es anhelo. Esperanza es aquello que nos hace creer que podemos estar mejor, que hay algo mejor realmente. Esperanza es lo que mueve muchas veces a la persona a decir: no me voy a quedar derribado. Sí, ya lo intenté muchas veces, pero creo que puede ser mejor. Esperanza normalmente es aquello que te lleva a creer que hay algo que es mejor que lo que tú tienes en ese momento. Y dice la palabra de Dios que este hombre llamado Ezequías puso en Jehová su esperanza. Dijo: Señor, todo lo que ocurra en mi vida, en mi familia y en el reino que tú me permitas tener, yo lo voy a hacer porque voy a confiar en ti. Ezequías era un amante de la escritura. 5. Él fue un hombre que coleccionó los proverbios no publicados de Salomón. Vayan conmigo al libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 1. Hermanos, Ezequías fue un hombre que coleccionó los proverbios no publicados de Salomón. Él empezó a estudiar. Quiero pensar, yo me imagino, esto no lo dice la Biblia, yo me imagino que que Ezequías empezó a investigar la vida de otros reyes, de otros personajes, para quizás conocer sus errores, pero también para conocer sus virtudes.
Y entonces, hermanos, Ezequías se entera que Salomón es un hombre que había escrito, hermanos, muchos proverbios. La Biblia dice que él escribió como 3000, pero en el libro de Proverbios únicamente hay como 900. Es decir, hay por lo menos 2000 proverbios de Salomón perdidos. Pero muchos de los que están en la Biblia, ¿saben ustedes quién los coleccionó, quién los encontró? Ezequías. Dice Proverbios 25:1, también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey, ¿qué dice? De Judá. Por eso es bueno que el cristiano estudie la biografía de los grandes hombres, no solamente de la Biblia, sino de la historia. En la iglesia, hermanos, abro paréntesis, tenemos una muy pequeña biblioteca, por ejemplo, de biografías de misioneros. Léanlas. No saben qué edificante, hermanos, es poder leer la vida de estos hombres, porque son inspiracionales para la vida cristiana. 6. Ezequías fue el hombre que celebró una Pascua sin igual. Vamos a ver el segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículo 5 y versículo 15. Libro de Crónicas, capítulo 30. Yo les comentaba, hermanos, que vamos a estar leyendo muchos pasajes de la Biblia. Mi tema de hoy es un poquito amplio. Yo apelo a su paciencia, hermanos. Incluso les agradecería que prendieran los ventiladores. Él celebró una Pascua sin igual. Hermanos, una pregunta rápida. ¿Qué significaba la Pascua para el pueblo de Israel? La Pascua era la fiesta más importante que existía para Israel, porque recordaba la liberación en Egipto, en la cual los primogénitos de los egipcios habían muerto, pero ellos habían salvado la vida. O dicho en otras palabras, es como la salvación para nosotros, hermanos. Si yo te preguntara, ¿cuál es el acontecimiento más importante en tu vida y en la mía? La respuesta debiera de ser el día que conocí a Cristo Jesús. Ese es el más importante de nuestra vida. Hay otros importantes también, pero el más importante es eso. Así de importante era la Pascua. Y el pueblo de Israel estaba obligado por Dios a que una vez al año, en el día 12, ¿verdad? O el 14 del mes de Nisan, que cae entre marzo y abril, ellos celebraran la Pascua como un recordatorio de que Jehová los había librado de la muerte. Dice la palabra de Dios algo muy interesante. Segundo de Crónicas 35. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Versículo 15. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Capítulo 30, versículos 26 y 27. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Hermanos, Ezequías era rey de Judá. El pueblo de Israel estaba dividido en 12 tribus, 10 en el norte, 2 en el sur. Ezequías era rey de las tribus del sur. Pero cuando él va a hacer la fiesta de la Pascua, invita a las otras 10 tribus. Les dice, ¡hey! Vengan, gócense, participen con nosotros. Dice la palabra de Dios que una gran cantidad, una multitud de personas vino a Jerusalén, hermanos, para poder celebrar la Pascua. Fue algo tan hermoso, que dice la palabra de Dios que hacía 250 años que nadie celebraba una Pascua como la que celebró este hombre, Ezequías. Pero hay algo que me llama la atención. Los sacerdotes nunca se habían preocupado por hacer una Pascua, ni siquiera como la que mandaba la Biblia. Hermanos, hace unos días, unas semanas, el hermano Julio nos comentaba que abrió su casa como una casa de oración. Decía, hermanos, voy a tener una reunión cada semana, el día jueves,
90 minutos de 7 a 8:30. Pero yo quiero invitar a la iglesia a que participen de esta bendición, a que haya otras familias en la iglesia también, a que abran sus casas. Cuando yo platicaba con él en la semana, me decía: pastor, quiero retomar ese proyecto otra vez. Y me gustaría que pudiera animarse otra vez a la iglesia para que seamos más casas, los que tengamos la bendición de compartir la palabra de Dios, de hacer aquello que debimos de haber hecho en aquel tiempo, ¿verdad?, en que estuvo funcionando. Dice la Biblia que los sacerdotes con vergüenza iban delante de Dios. Hermanos, nosotros como cristianos, cuando nos percatemos de aquello que no hemos hecho, tenemos que ir con Dios avergonzados. Pero tenemos que ir con Dios avergonzados, pero con la actitud de hacerlos. A lo mejor hoy algunos de los que estamos aquí, hermanos, no tendríamos cara de levantar el rostro ante Dios, pero aquí estamos. Hagamos, hermanos, lo que necesita nuestra vida para honrar a Dios. 7. Él exigió que se cumpliera con el salario de los sacerdotes e incluso hizo una aportación propia, segundo de Crónicas 31, del 4 al 5. Un problema que había pasado en Israel, hermanos, es que los sacerdotes también habían tenido que dejar sus actividades porque no estaban recibiendo su salario. No se les estaba pagando a los sacerdotes. Y Ezequías dice: ¿qué pasó? Dice, segundo de Crónicas 31:4, el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel, y de todos los frutos de la tierra trajeron asimismo una abundancia, los diezmos de todas las cosas. Dice el versículo 9 y 10. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia, dice, de provisiones. Hermanos, a causa de las decisiones que tomó Ezequías, Dios tomó la decisión de bendecirlo a él porque se acordó de su casa, se acordó de su nombre y se acordó de sus siervos. Me llama la atención, hermanos, cuando estudiaba en la semana este pasaje, dice la Biblia que Ezequías, a diferencia de otros reyes, él no dio órdenes y pidió que se hicieran. Él dio algunas órdenes y supervisó que se llevaran a cabo. Es decir, le dice al pueblo: oigan, tienen que pagarle a los sacerdotes su mantenimiento. Y cotidianamente preguntaba: ¿lo están haciendo? ¿Lo están haciendo? Le preguntaba a los mismos sacerdotes: oigan, ¿el pueblo está cumpliendo a satisfacer sus necesidades? Y entonces los sacerdotes dijeron: sí, el pueblo está cumpliendo. Y entonces dice la Biblia: en todo cuanto emprendió, Dios lo bendijo. Él buscó a Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado, dice el capítulo 31, versículo 21. Dice segundo de Reyes 18:7, a donde quiera que iba, Dios lo prosperaba. A donde quiera que iba, Dios lo prosperaba. Jóvenes, ya empezaron a salir los resultados para las secundarias, preparatorias y universidades. ¿Quién ya recibió resultados? Levante su mano. Dani, ¿cuál es el resultado ahora? Ok, los últimos. Después de los nuevos, ¿no? ¿Todavía no? Ok. Samuel. Te quedaste en la primera opción. Eso significa que vas a poder estudiar biomédica, la carrera que amas desde hace tiempo. Ok. Qué bueno, hermano. Gracias a Dios. Algunos chicos de la iglesia están esperando resultados, hermanos, en la escuela. Jóvenes, quiero repetir lo que les he dicho últimamente. Confíen en Dios, en sus caminos. Y donde quiera que ustedes vayan, Dios los va a prosperar. A veces son las opciones que uno desea, a veces no. Pero Dios siempre nos va a llevar por el mejor camino. Siempre. Siempre nos va a dar la oportunidad de poder servirle, de poder honrarle. 2, su prueba. Ya conocimos brevemente quién es este rey. 2, vamos a ver si todo fue color de rosa en su vida. Segundo de Crónicas, capítulo 32, versículo 1. Pónganse de pie y vamos a leer con mucho cuidado
Segundo de Crónicas, capítulo 32, versículo 1, y Segundo de Reyes, capítulo 18, versículo 13. Segundo de Crónicas 32, 1 y Segundo de Reyes 18, 13. ¿Estamos en Crónicas? Dicen todos juntos: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Dice Segundo de Reyes 18, 13. Segundo de Reyes 18, 13. Todos juntos. A los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Tomen asiento, hermanos. ¿No les parece interesante lo que dice Segundo de Crónicas, hermanos? ¿Qué dice Segundo de Crónicas? Segundo de Crónicas destaca una cosa y Segundo de Reyes destaca otra. Segundo de Crónicas dice: después de esta fidelidad, es decir, a pesar de toda la fidelidad que este hombre llamado Ezequías mostró durante 14 años de su reinado, llegó un momento en el que Dios permitió que se levantara un enemigo para arrebatarle lo que él tenía, sus posesiones. Y Reyes específicamente dice 14 años. Vamos a ubicarnos un poquito, hermanos, en el contexto. La palabra de Dios dice que el padre de Ezequías había sido sometido por el rey de Asiria, Sennacherib. Y en virtud de que fue sometido por el rey de Asiria, el padre de Ezequías le pagaba tributo al rey que lo sometió. Ezequías decide seguir pagando ese tributo, pero llega un momento en que dice Ezequías: yo no tengo por qué pagar tributo a otro rey, yo dependo de Dios, ya no lo voy a pagar. Cuando el otro rey se da cuenta que Ezequías deja de pagar tributo, viene con un ejército de miles y empieza a atacar algunas de las ciudades, y de hecho logra tomar algunas ciudades lejanas. Dice la palabra de Dios que cuando Ezequías se da cuenta que aquel rey empieza a tomar algunas ciudades, él rápidamente se preocupa por Jerusalén, que es la ciudad donde vive, y empieza rápidamente a cubrir las fuentes de agua, empieza a meter tubería para alimentar, hermanos, a la ciudad, y para que cuando llegue el ejército enemigo y acampe fuera no tenga agua. Dice la Biblia que empieza a edificar, a fortalecer los muros que estaban derribados. Dice la Biblia que mandó fabricar más espadas y más escudos, y también dice la Biblia, hermanos, que puso capitanes de guerra para poder estar preparado para cuando el enemigo viniera. Pero no es eso lo más importante. Lo más importante que Ezequías hizo está en Segundo de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8, y les pido por favor que vayan allí. Él hizo dos cosas muy importantes. La primera, Segundo de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8. Supo que venía el enemigo, preparó a su pueblo, preparó armas, preparó los muros, organizó las cosas, porque él estaba determinado: yo no voy a pagar ese tributo. De momento lo había pagado, incluso había tenido que arrancar el oro de las puertas. Dijo: ahora no lo voy a hacer, porque si yo dependo de Dios no tengo por qué pagar tributo. Dice Segundo de Crónicas 32, 7 y 8. Se para como rey delante del pueblo y a voz fuerte les dice: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Hermanos, ¿qué fue lo que hizo este rey? ¿Animó a su pueblo? ¿Se dieron cuenta? ¿Pero con base en qué lo animó? Les dijo: no se preocupen, ya fortifiqué los muros. Les dijo: no se preocupen, ya tenemos armas suficientes. Les dijo: no se preocupen, yo soy un buen guerrero. Les dijo: no se preocupen, con nosotros está el Señor. Hermanos, muchas veces, cuando nosotros tomamos la decisión de ser fieles a Cristo, quiero recordarles una cosa: van a venir pruebas,
Quizás algunas puertas se cierren, Dani, y nos causen dolor y nos causen tristeza. Pero lo último que debemos de pensar es que Dios no me ama. ¿Qué caso tiene? Yo he sido fiel, me he consagrado, me he entregado, le estoy sirviendo. Yo le oré para que me abriera esta puerta. Ya lo intenté una vez y se cerró, pero otros amigos que no tienen a Cristo pudieron hacerlo. Ya lo intenté por segunda vez. Ya hice solicitud de nuevo en este trabajo. Ya quise empezar este proyecto, pero mis amigos, ¿verdad? Aquellos que no aman al Señor y que se burlan de mí, ellos ya pudieron y yo no puedo. No. Ezequías le dijo al pueblo, no se preocupen, con nosotros está Dios. Más son los que están con nosotros que con ellos. ¿A qué se refería Ezequías, hermanos? Ezequías se refería exactamente a lo que el profeta Eliseo había dicho tiempo antes. Hubo una ocasión en la que Eliseo, hermanos, está rodeado. El pueblo está rodeado por el ejército. Su siervo tiene miedo. Dice, mira, Eliseo, estamos rodeados. Y Eliseo dice, más son los que están con nosotros que con ellos. ¿Dónde están, Señor? Y entonces Eliseo ora a Jehová y le dice, Señor, abre los ojos de mi siervo para que vea. Y dice la Biblia que Eliseo se da cuenta que están rodeados de ángeles. ¿Han escuchado ustedes historias como estas? Oye, ¿y quiénes son las personas que siempre te acompañan? ¿Perdón? Porque tú siempre estás acompañado. No, yo nunca estoy acompañado, sí. Yo he visto personas contigo que te cuidan. Pues es Dios. Es Dios. Porque el Hijo de Dios es una persona que jamás va solo. Dios está con nosotros. Hermanos, hay ocasiones en que nosotros como Ezequías tenemos que entender una cosa. Hermanos, el enemigo, el rey de Asiria, vino a atacar al pueblo, vino a atacar a Ezequías, ¿verdad? ¿Dios le permitió eso? Por supuesto que sí, porque había llegado la hora, hermanos, de probar la fe. Había llegado la hora de que él determinara con precisión si estaba dispuesto a seguir. ¿Se dan cuenta? Hasta este momento podemos decir nosotros, hermanos, como Job, Satanás le dice a Dios, bueno, es que mira, él lo tiene todo, porque lo ha rodeado de bendiciones, pero empieza a quitarle y vas a ver. Ezequías durante 14 años haciendo un buen gobierno, obedeciendo las leyes de Dios, Dios lo había bendecido, pero había llegado también la hora en que Dios permitiera que un enemigo viniera y lo probara, como seguramente, hermano, lo va a hacer en tu vida y lo va a hacer en la mía. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros con nosotros mismos y con nuestras familias, hermanos, es ¿qué? Animarles con la palabra de Dios. Hacerles recordar quién, hermanos, está con nosotros. Pero quiero aquí llamar su atención. Ezequías prepara todo esto, anima a su tierra, pero no puede detener que el ejército siga avanzando. El ejército avanza, se estaciona a lo lejos y el rey toma una estrategia que en la actualidad usan mucho los políticos y los dictadores. Una estrategia que consiste en lo siguiente, en inculcar miedo. El rey de Asiria no atacó con sus ejércitos que estaban allí. Él atacó con unos cuantos hombres, 3 o 4. Porque con 3 o 4 hombres, él empezó con una estrategia que se conoce como inculcación del miedo. Quiero leerles un artículo que salió en el periódico La Jornada hace apenas unos días, ante lo que se vivió en las pasadas elecciones, en los últimos meses, hermanos, en las pasadas elecciones. Investigando un poquito acerca de la estrategia que siguió Ezequías, encontré este artículo que resume muy bien lo que yo quiero comunicarles y dice lo siguiente. Thomas Hobbes
En 1651 escribió un libro que se llamó Leviatán. Thomas Hobbes fue uno de los primeros pensadores en relacionar el temor con la organización política y la construcción del Estado. En la actualidad, escuchen esto, hermanos, en la actualidad, la utilización del miedo como instrumento de sumisión desarrolla una metodología sofisticada con el objetivo de intimidar a los pueblos y manejar sus reacciones ante estímulos de temor inducido, para que cambien su decisión, para que voten por tal persona, para que hagan una cosa o que dejen de hacer aquella. La aplicación social de esta teoría recomienda la provocación de situaciones traumáticas violentas, asesinatos, desapariciones, torturas, para someter a grupos sociales que se consideran problemáticos. La historia está llena de ejemplos de sometimiento por el miedo con fines políticos, económicos o sociales. En muchas ocasiones el manejo es tan sutil que es difícil darse cuenta cuando se está produciendo. El temor, difundido por el poder gracias al control de los medios de comunicación o de alguien que los puede expresar, es un arma efectiva utilizada en beneficio propio y en contra de los individuos. El miedo impuesto invade todas las capas de la sociedad, no importa que sean profesionistas, hermanos, y con todo respeto, gente ignorante. El miedo impuesto invade todas las capas de la sociedad hasta instalarse en el inconsciente colectivo, presto a actuar al servicio de intereses creados. El miedo se convierte en pánico y en terror. Así se instaura en la sociedad la cultura del terror. A lo largo de la historia, los regímenes totalitarios e imperialistas han basado su dominio imponiendo la cultura del terror a través de una estrategia fundada en el miedo que subyace a la violencia y la coerción. Son habituales las campañas en contra de opositores al sistema establecido que se les hace creer a la sociedad que son un peligro para la nación. Este componente de crear temor unido a una política educativa que mantenga en la ignorancia a la población crea un binomio casi infalible para poder perpetuarse en el poder y poder someter a un pueblo o a una persona. ¿Les suena familiar, hermanos? Esta estrategia de miedo se basa en cuestiones no reales, pero que se dicen con tanta certeza que el colectivo, la sociedad, lo cree. Y actúa con base en ese miedo. Y deja de pensar. Ahí me preocupaba, hermanos, en la época de elecciones. Ahora sí lo puedo decir. Creyentes a quien yo conozco de hace mucho tiempo, es que tengo miedo. Y yo decía, tienes miedo porque estás confiando en una persona. Cuando confiamos en Dios no tenemos por qué tener miedo. Así sea verdad lo que se está diciendo. Ezequías había puesto su confianza en Dios. Pero ahora venía un enemigo diferente. Un enemigo que no iba a empezar a pelear con las armas. Ahora venía un enemigo que no iba a empezar a pelear de manera convencional, sino a través de una estrategia de miedo. Una estrategia en la que iba a mandar un hombre, hermanos, elocuente, un hombre que sabía hablar, un hombre que se acercó hasta las murallas fortificadas, en cuya parte alta estaban los soldados viendo. Hasta ese lugar se atrevió a llegar, hermanos, únicamente con 2 o 3 hombres, y empezó a fundar miedo, burlándose de 2 cosas importantes. Uno, del apoyo que el pueblo tenía de un país llamado Egipto, y les dijo lo siguiente, escúchenlo. Y les dijo el Rabsacés, es decir, la persona que estaba determinada que fuera y hablara, decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria. Cuando tú quieres infundir miedo y quieres que ese miedo esté canalizado a reconocer a alguien, porque si tú no decides por ese alguien, no votas por ese alguien, no te vas con ese alguien, te va a ir mal, tienes que ensalzarlo como alguien grande. ¿Sí me explico? Y entonces este hombre quiere lograr en el corazón del pueblo que se den cuenta que su rey es un cobarde, es un mediocre, pero que hay alguien más grande que él a quien tienen que buscar. Y les dice, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? Acuérdense que esa rebelión era porque el rey había decidido ya no pagar tributo.
He aquí que confías en este báculo de caña cascada, es decir, un báculo, ¿verdad? Una vara con la que el pastor tomaba para guiar a su pueblo, su rebaño, pero cascada podrida, ¿de qué servía? No te puedes recargar en ella, en cualquier momento se quiebra y se te puede clavar incluso en la propia mano. Dice, en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es el faraón de Egipto para todos los que en él confían. Es decir, el aliado en el que en un momento dado podrían confiar, que no lo estaban haciendo, pero que podrían confiar, dice este hombre, no puedes hacerlo. Porque es más, ya lo habían sometido. Pero eso no es lo peor, hermanos. A través de infundir miedo, quisieron socavar su fe en Dios. Y quiero que vayan conmigo a 2 de Crónicas 32, 11, 19. Hermano, el día que alguien permita socavar tu fe a través del miedo, ese día tú y yo estamos perdidos. Va de nuevo, hermanos. El día que alguien logre socavar nuestra fe en Dios, ese día estamos perdidos. Hoy tenemos que entender una cosa, hermanos. Tenemos que entender que si Jehová es nuestro Dios hoy, tiene que hacerlo mañana, especialmente cuando viene la prueba. Porque si no, vamos a perder. Si no, vamos a estar vencidos. Hay una prueba en tu casa muy dura, Amador, ¿no es cierto? Con tu esposo. Tenemos que confiar en Dios. Porque vean lo que dice el Rabsacés. 2 de Crónicas 32, 11 al 19. No os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. Hermanos, ¿vieron ustedes esos comerciales donde dice, es que si te vas con tal persona, en 6 meses no hay trabajo, en 6 meses la economía se cayó, en tantos meses? ¿Sí lo vieron? Es exactamente lo que está diciendo este hombre. ¿Estás confiando en esta persona? Mira, te va a llevar a la muerte, te va a llevar al hambre, te va a llevar a esto. 12. No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso. Oye, ¿tú crees que adorando únicamente un Dios vas a poder? No, no se puede únicamente con un Dios. Es más, date cuenta de una cosa, tu rey mandó quitar todos los altares de alrededor. ¿Sabes por qué? Pues porque sabe que no puede recibir ayuda. Y se han quedado con uno. Qué tontos son. 13. No habéis sabido lo que yo. Esto que está diciendo el Rabsacés, hermanos, son palabras de su rey. Dice, no habéis sabido lo que yo. Vean la arrogancia, hermanos, la soberbia. Lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra. ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios librarlos de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Y no conformes con eso, además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel. Y hablaba contra él diciendo, como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará el suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en Judá y con un idioma que entendían al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. ¿Alcanzamos a darnos cuenta de lo que está pasando en este discurso, hermanos? Dice, infundieron miedo para poder vencerlos. Tal vez es el amigo, tal vez es el familiar, tal vez es esa persona conocida que se burla de ti, que dices que confías en Dios. ¿Qué tonto eres? Porque mira, yo confío en lo que tengo en mi cartera. Porque yo confío en los contactos que tengo. Porque yo confío en la ropa que he visto, por eso mira, me he visto de esta manera.
Porque yo confío en mi carrera, no en Dios. Qué tonto eres. Bueno, es que mira, yo voy a una iglesia, allí los varones, allí el pastor nos enseña, y les crees a ellos, y les crees. Por eso estás como estás, te vas a llevar a la ruina, nunca vas a entrar a la escuela, nunca vas a entrar al trabajo, nunca vas a conseguir esto, nunca vas a prosperar, no seas tonto. Mira, esto es grande, mira, esto es importante, mira, sigue esto. Y no nos damos cuenta que cuando escuchamos a ese tipo de personas, lo único que están haciendo inconscientemente en nosotros es infundirnos miedo. Tiene razón, yo no puedo. Tiene razón, yo no sé. Tiene razón, yo no lo voy a lograr. Tiene razón. Y entonces empezamos a dejar a Dios. Me encantó la clase de escuela dominical. Jaciel decía, con base en la palabra de Dios, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y él decía, Dios es uno al que tenemos que creer, adorar, amar, seguir, porque es el único Dios, y lo vamos a ver también en la predicación, vivo. ¿Qué hacer ante una campaña de miedo, hermanos? Entonces voy a irme con esta otra persona. Entonces voy a empezar a guardar. Entonces voy a empezar a hacer esto. No. Un cristiano ante una campaña de miedo, lo que tiene que hacer, punto número 3, es rogar a Dios su ruego. Segundo de Reyes 19, 14 al 19. Que quede claro, hermanos, que la predicación de hoy no tiene como propósito vindicar a nadie, ¿sí? ¿Claro? Estoy usando una herramienta, algo que acaba de pasar en nuestra sociedad, que son elecciones. Y Dios sabe que no miento, hermanos, que yo oré por las 4 personas, por sus 4 familias. No, lo que estoy diciendo es lo que en la antigüedad y la sociedad de hoy hace. Hermanos, ¿quién dice que la Biblia es un libro antiguo? ¿Quién dice que la Biblia es un libro viejo y pasado de moda que no sirve? ¿No es esto que pasó cientos de años antes de Cristo lo que está pasando hoy? ¿No son las mismas normas, las mismas estrategias? La pregunta es entonces, ¿no podremos hacer lo mismo que aquel hombre llamado Ezequías? Claro que sí. Y lo vamos a ver por qué. Dice la palabra de Dios su ruego. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículos 14, hermanos, al 19, de la siguiente manera. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículos 14 al 19. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová y oró. Aquí está la clave. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído, oye. Y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que ellos echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, sálvanos te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, que dice, eres Dios. Hermanos, con toda sinceridad, ¿no creen ustedes que entre los muchos hombres que estaban apostados en la parte alta de los muros, cuando escucharon a Rabsacés infundir miedo en sus corazones, muchos se hayan espantado? Claro, hermanos, por supuesto, porque el miedo tiene la capacidad de penetrar en el corazón del grande y del pequeño, del culto y del inculto, del sabio y del no sabio, de introducirse en la mente de todos los sectores de la sociedad. Así que quiero pensar que algunas de las personas, algunos de los soldados que estaban apostados en la parte alta del muro tuvieron miedo, pero no Ezequías, hermanos. Muchos tuvieron temor, pero no Ezequías. Muchos se paralizaron, pero no Ezequías. Muchos no supieron qué hacer, pero no Ezequías. Ezequías, hermanos, tomó la evidencia, las cartas escritas por ese hombre, no salió corriendo, no le reclamó a Dios. Una segunda cosa que me gustó de la clase dominical decía
nuestro hermano Jaciel, que uno no viene a la iglesia a quejarse de Dios, uno viene a darle gracias a Dios por lo que tiene, y estoy de acuerdo con eso. No estoy diciendo que no traigamos nuestras quejas ante Dios, aclaro, porque si no, ¿ante quién las vamos a llevar? Lo que estoy diciendo es, Señor, mira, pasa esto en mi vida, pasa el otro, pasa aquello, pero aquí estoy para adorarte. Y dice la palabra de Dios que este hombre llamado Ezequías toma las cartas literalmente, llega delante de la presencia de Jehová y las extiende y diciéndole, Señor, actúa. Quiero que observemos, hermanos, que en la oración de Ezequías hay 6 cosas a destacar. 1, reconoció a Dios como el Dios de su pueblo. Dice, porque tú eres el que está con nosotros, versículo 15. Tú eres el que nos protege. Este pueblo no es huérfano, no está solo. No es acéfalo, tiene una cabeza y esa cabeza eres tú. 2, versículo 15. Reconoció que el trono de Dios no estaba en una montaña, no estaba en una ciudad fortificada. Estaba, hermanos, entre los querubines, es decir, más alto. Pregunta, quiero apelar al conocimiento que hay de la Biblia, hermanos. ¿Quién en la Biblia llamaba cotidianamente a Jehová Dios Altísimo? En el Antiguo Testamento, para ayudarles un poquito. ¿Quién en la Biblia llamaba a Jehová Dios Altísimo? Y para ayudarles otro poco, entre los libros de los profetas mayores. ¿Quién? Les va a ayudar un poquito más. No era un hombre de Dios. Nabucodonosor, rey de Babilonia. Un hombre impío como Nabucodonosor, perverso, cuando empieza a conocer el poder de Jehová, el Dios de Daniel, llama a Dios el Dios Altísimo. Porque en el panteón, hermanos, de Babilonia, y entiéndase la palabra panteón no como lugar de muertos, sino como el lugar donde se colocaban los dioses, había 50 dioses, entre los cuales el más grande era el dios Bel. Pero cuando el rey Nabucodonosor empieza a conocer el poder de Jehová el Señor y la sabiduría que le daba a aquellos que le seguían, dice que el Dios de Daniel es un Dios altísimo. Es un Dios que está por encima de todo. Y una de las oraciones más hermosas que hay en la Biblia hacia Dios, hermanos, es de un impío. ¿Por qué muchas veces la gente que no se acerca de Dios es la que más se expresa en adoración a Él que aquellos que sí lo hacemos, hermanos? Pero no Ezequías. Ezequías sabía que era un Dios que estaba por encima de todo entre querubines. En su oración 3, él reconoció que no solo era Dios sobre su pueblo, sino Dios de todos los reinos de la tierra. No voy a entrar en discusión, hermanos. Hoy tenemos un presidente, pero ¿qué importa quién es? Porque tenemos arriba de él un Dios, es el Dios de la Biblia. Y hoy vamos a comprobar con la Biblia, que Dios sí está al pendiente de lo que pasa en nuestra amada nación, como en todo el mundo. Hoy vamos a comprobar en la Biblia, hermanos, que Dios no es el Dios de la iglesia, Él es el Dios del mundo. Quiero que entendamos una cosa, hermanos. Quiero que entendamos que Ezequías fue un hombre que se formó una imagen especial de Dios. Porque de acuerdo a la imagen que tú y yo nos formamos de una persona o de Dios, es la forma en la que oramos hacia Dios. Si tú y yo no tenemos una imagen clara de las características de Dios, entonces no lo vamos a buscar. No vamos a confiar en Él. Pero si tenemos una imagen como la que tenía Ezequías, vamos a reconocerlo no como un Dios chiquito o pequeño, porque en aquellos entonces se creía que había dioses de los valles, dioses de las montañas, dioses de las lluvias, dioses, etcétera, etcétera. Y dice, no, Él es Dios sobre todas las cosas. 5. En su oración reconoció que Dios podía ayudarlo al mirar al ofensor y escuchar las palabras con las que lo blasfemaba. Dios estaba oyendo al Rabsacés, ofendiéndolo. Dime qué dioses han salvado a su pueblo para que yo empiece a creer que el tuyo te va a salvar. Tan inútil, hermanos, y espero no pecar con esto, los otros dioses como el tuyo, dijo el Rabsacés. Ezequías guardó silencio, pero Dios lo escuchó. Dice la Biblia
que aún lo que decimos en secreto, Dios lo sabe. Por eso un día nos va a juzgar por cada palabra vana que hayamos dicho. 6. En su oración reconoció como cierto. Sí, dice Ezequías, es cierto. Yo reconozco que este rey ha vencido a muchos reyes. Es cierto, reconozco que muchos dioses han sido vencidos porque no eran dioses, porque eran irreales. Pero tú eres el Dios viviente. Y en la Biblia la frase Dios viviente significa literalmente Dios viviente. Qué fácil, ¿no? Ahora, ¿qué significa Dios viviente? Un Dios que actúa, un Dios que escucha, un Dios que hace, un Dios que tiene poder. La oración de Ezequías, hermanos, habló de un Dios inmenso, un Dios soberano, un Dios poderoso. Y quería que ese Dios poderoso lo salvara a él. No, escucha esto, no para que el Rabsacés o su rey supieran que ese pueblo era muy fuerte, sino dice para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Hermano, ¿cuál es la imagen que te has formado de Dios? Porque de acuerdo a la imagen que tú y yo nos hayamos formado de Dios, es la forma en la que vamos a orar, es la forma en que vamos a adorarlo y es la forma en la que vamos a consagrar nuestra vida. ¿Para qué quieres ser bendecido? ¿Para qué queremos ser bendecidos, hermanos? ¿Para disfrutar? ¿Para que los demás vean que tenemos, que logramos, que alcanzamos? No, eso no es lo correcto. Cuando el cristiano ora a Jehová por bendiciones, es para que el mundo sepa que Dios está con nosotros y lo adore. Nada más. Nada más. Por eso he dicho en muchas ocasiones como pastor que cuando Dios nos bendice, especialmente en cuestiones materiales, tú te tienes que preocupar por una cosa. Tienes que voltear a ver quién de entre tus hermanos no tiene. Porque tú eres quizás ese instrumento de Dios para proveerle lo que a él le falta. Y eso no lo digo yo. Cuando Pablo escribió a los Corintios, dijo, algunos tienen escasez, otros tienen abundancia, para que en todo haya igualdad, para que al que le sobra, le dé al que le falte. Y sea ese instrumento de Dios que provee y entonces haya igualdad. ¿Cuál es la imagen que te has formado de Dios? ¿Qué imagen tengo yo de Dios? Porque con base en ello es como vamos a orar y entregar nuestras vidas a Dios. Hermanos, quiero decir algo. No soy profeta porque los profetas no existen hoy. Pero quiero decir algo y ojalá me equivoque. En unos años, algunos de los que estamos aquí ya no estarán. En algunos años, algunos de los que estamos aquí ya no estarán, hermanos. Y no me refiero a que nos vamos a morir. Me refiero a que enfrentaremos adversidades, experimentaremos miedo y nos dejaremos vencer. Y entonces nos alejaremos de la palabra de Dios, abandonaremos la oración, abandonaremos la iglesia y nos iremos al mundo. Hermanos, de verdad que ojalá me equivoque. Pero es real. Es real. Por eso Ezequías actuó de inmediato. Por eso cuando tú veas que tu casa o la mía está desmayando, tenemos que orar a Dios. Cuando alguien te ofende, te lastima, te hace daño, ve con Dios. Señor, mira lo que me dijo. Mira lo que me hace mi marido, cómo me trata, cómo me ofende, cómo me lastima. Señor, actúa. Mira a mi esposa, Señor. Mira a mis hijos, mira a mis padres. Mira a mi jefe, mira el mundo, Señor. Ellos saben que yo te amo y mira cómo se burlan de ti. Señor, actúa, obra, haz. Responde, Dios, para que ellos sepan que tú estás conmigo. Yo no estoy solo. Tú estás conmigo, para que la gente conozca tu nombre. ¿Qué importa que se burlen de mí? Dice Ezequías. Yo no quiero que se burlen de ti porque tú eres el Dios viviente. Hoy vamos a ver que hasta este momento Dios no había dado una respuesta como la que le va a dar, hermanos, a Ezequías, porque no había habido un hombre como él. 4, y con eso termino, la respuesta divina.
Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículos 20 al versículo 37. Segundo de Reyes, capítulo 19, versículos 20 al 37. ¿Me estoy explicando con claridad, hermanos? Bien, dice la palabra de Dios así. Entonces Isaías, hijo de Amós, vean, Isaías, hermanos, el gran Isaías. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová. La respuesta de Dios no se hizo esperar. Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. Ve y dile: la Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos, me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas, he sacado con las plantas de mis pies, he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. Y dice Dios: ¿nunca has oído que desde los tiempos antiguos yo lo hice? Y que desde los días de la antigüedad lo he ideado, y ahora lo he hecho venir, y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos. Vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaleza verde, como heno de los terrados, marchitados antes de su madurez. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te daré por señal, oh Ezequías: en este año comeréis lo que nace de suyo, y el segundo año lo que nace de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas, y comeréis el fruto de ellas. Y lo que hubiera escapado, lo que hubiera quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo, y llevará fruto arriba, porque saldrá de Jerusalén remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch su dios, Adramelech y Sarecer sus hijos lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esaradón su hijo. Hermanos, ¿se dan cuenta que la oración tiene dos respuestas? ¿Una para quién? Una para Ezequías y una para el rey de Asiria. Hasta ahorita, ¿cuándo Dios le había respondido al opresor de su pueblo? Hasta ahorita, ¿cuándo Dios había dado una respuesta tajante y contundente como esta a un enemigo del pueblo? No, Él siempre respondía únicamente, hermanos, a este hombre. Pero la pregunta es: ¿por qué ahora Jehová, cambiando, verdad, la forma en que había actuado hasta ahora, lo hace? La respuesta es muy simple: porque este rey había ofendido a Dios. Porque no hay persona que ofenda a Dios que no tenga que enfrentar un día el juicio de Dios. Porque no hay persona que levante, hermanos, su mano, su boca, su cabeza contra Dios, que no enfrente un día, hermanos, el juicio de Dios. Pero también no hay hombre o mujer que levante oración a Dios a quien Dios no le responde. Y vamos a ver entonces las dos respuestas. Vamos a hablar primero de la respuesta que da el Señor a Sennacherib, rey de Asiria. Él le dice, hermanos, 5 cosas. 1, tú vienes y ves a mi pueblo como un pueblo desprotegido, como un pueblo al que tú puedes humillar,
a mancillar. En aquellos entonces acostumbraba mucho la figura del amancillamiento. Y dice Dios, pero sabes, mi pueblo es como una doncella que no está sola. Tiene quien la proteja. Soy yo. Hermanos, tal vez yo puedo no tener un padre, una madre, una familia, un cónyuge, unos hijos que me ayuden. Pero está Dios. En una ocasión le dijo a su pueblo que si ellos seguían sus mandamientos, dice, ustedes van a ser como la niña de mis ojos, algo delicado que yo voy a cuidar, que voy a amar. Y dice, ¿sabes una cosa? Mi pueblo se burla de ti y te menosprecia. Tú vienes a decir que vas a destruirme, mi pueblo mueve la cabeza diciendo, ¿tú crees que yo soy tonto y que tengo una fe falsa? El que está equivocado eres tú y estás por verlo. Así que tú y yo con fe podemos decirle a aquellos que dudan de que Dios esté con nosotros, que en su momento y en la hora que Dios lo determine, Dios va a mostrar con quién está Él. 2. Le hizo saber que Él no había ofendido a un rey, no había ofendido a un pueblo, no había ofendido a un ídolo, había ofendido al Dios santo, el santo de Israel. Y para que entendamos lo que significa la palabra santo, cuando Jesucristo está en la tierra, una persona que está endemoniada, ¿verdad? Viene con Jesucristo, más bien Jesucristo viene a donde está. Y entonces los demonios dicen, sé quién eres. ¿Has venido acá para destruirnos antes de tiempo? Sé quién eres, el santo de Dios. Eres el que tiene poder incluso sobre nosotros. Así que cuando dice has ofendido al santo de Israel, él había ofendido al único Dios santo, ante quien nadie tiene nada, ni qué reprochar, y ni siquiera qué argumentar por bueno que sea, porque Él es santo. 3. Él le dijo que no era sino un hombre arrogante, que no entendía una cosa. Y esto es bien importante, hermanos. Del versículo 22 al 26, Dios le dice, qué arrogante eres, porque tú crees que has conquistado pueblos, has humillado naciones y has acumulado tesoros. Y le dice Dios, ¿sabes por qué lo hiciste? Porque yo te lo permití. Porque yo planeé que así fuera. Porque yo te usé como un instrumento para traer mi justicia a esos pueblos. ¿Se acuerdan, hermanos, que en una predicación yo les decía que muchas veces oramos a Dios y decimos, es que ¿dónde está Dios? Y yo les decía, a nuestro alrededor con 8,000 millones de personas dispuestas a ser instrumentos de Dios, en el momento en el que nosotros oremos. ¿Se acuerdan que les dije eso? Porque yo les decía, y es que el que me ayudó ni siquiera es cristiano, y mejores mis amigos que mis hermanos, y mejor quién sabe quién que la iglesia, y mejor quién sabe quién que... no, espérate, es que no fueron ellos, fue Dios. Fue Dios el que planeó que fuera así, porque es Dios el que tiene en sus manos las cosas, todo. Incluso un hombre tan impío y blasfemo como el rey de Asiria, como su mensajero, solamente cumple propósitos que Dios permite. Le declaró que conocía perfectamente sus acciones. Dice Dios, yo sé quién eres, sé qué piensas, sé dónde estás, dónde duermes, dónde descansas, por dónde caminas. Le sentenció que su poderío sería tan humillado que tendría que salir, que regresar por el mismo camino. Y para terminar, la respuesta de Dios a Ezequías, primero que nada, le infunde, hermanos, confianza. ¿Qué era lo primero, hermanos, que sufría una nación cuando estaba rodeada por sus enemigos? Hambre. Consumían su agua, consumían sus cultivos. ¿Pero qué le dice Dios? No te preocupes, el primer año vas a tener para comer. Si tarda 2 años, el segundo año vas a tener para comer. Y si tarda otro más, yo te voy a permitir sembrar y vas a tener para comer. Pero solo confía en Dios. Hermanos, algunos estamos aquí preocupados porque ¿qué va a comer nuestra familia hoy quizás? ¿O qué va a comer mañana? ¿Cómo vamos a pagar la renta? ¿Cómo vamos a enfrentar los gastos pendientes? Y de repente sale el dinero, de repente quizás lo conseguimos, pero Dios provee.
porque Él nunca ha dejado desprotegido a nadie que confíe en Él, como Ezequías. En su respuesta a Ezequías, Dios le aseguró, primero le infundió confianza a Dios, le aseguró que debido a su amor ferviente hacia su pueblo, no solo sería salvado, sino que su pueblo sería como un árbol plantado firme que crece, que da fruto y que permanece. 4, le garantizó, este pueblo está allá afuera amenazándote, pero ni siquiera una sola flecha va a ser lanzada en contra de ustedes. Y finalmente le hizo saber que el enemigo se iba a retirar por el mismo camino por donde había entrado, porque así como a David le había jurado que nadie destruiría a su pueblo, en ese momento ese nadie todavía no había llegado, ni llegaría jamás. ¿De qué manera, hermanos, cumplió Dios su palabra? ¿De qué manera actuó? ¿De manera igual que en otros casos? No. Porque fue el mismo ángel de Jehová, Cristo preencarnado, quien vino y durante la noche acabó con todo el ejército. Es decir, el mismo Dios a través del ángel de Jehová, no sus ángeles, no otro ejército. Tan grande era la fe de Ezequías, pero también fue tan grande la humillación que el rey pretendió decir contra Dios, que Dios actuó con Ezequías tal como con el faraón rey de Egipto. Tú preguntaste quién es Dios, te voy a demostrar quién es Dios. A Ezequías le demostró, tú confías que yo soy todo lo que tú dices, te voy a demostrar que soy eso y mucho más. Que ni siquiera una flecha va a ser disparada en contra tuya, que ni siquiera vas a tener que salir. El pueblo al día siguiente encontró una multitud de soldados esparcidos, muertos aquella misma noche. Qué paradójico, hermanos, qué paradójico fue el destino, si lo quieres llamar así, del rey de Asiria. Sus propios hijos lo mataron. Qué paradójico, en el templo de un supuesto Dios. De un supuesto Dios, porque no es Dios. Conclusión. Ezequías es un excelente ejemplo para los cristianos de hoy en día de hasta dónde un hombre es capaz de desarrollar una fe en Dios. Es un ejemplo de cómo cuando tenemos la imagen correcta de quién es Dios, Dios está dispuesto a responder de maneras extraordinarias, maravillosas, específicas. Si tú y yo, hermano, creemos que Dios es grande, en realidad ni siquiera sabemos qué tan grande. Pero permitamos a ese Dios grande que nos exprese cuán grande es. Pero recuerda, hay que hacer una cosa. ¿Cuál es, hermanos? Orar.